Sobre el parcial, bueno. Al final hablamos, si quieren, sobre el parcial. Eh, ok, entonces, continuamos con este tema de serie de potencia que empezamos la clase pasada. Bien, hagamos un breve repaso de lo que vimos. Entonces, la idea ahora es que íbamos a estudiar series en las cuales ahora ya no tengo términos constantes, sino que dependen de una variable. Bien, de una variable que la vamos a llamar x, es nuestra variable. Entonces, básicamente una serie de potencias nos daban una sucesión C sub n, bien, una sucesión de números reales. Nos daban un numerito que estaba fijo A en R, bien. Entonces llamábamos la serie de potencias centrada en A. Entonces acá iba a escribir x menos a esta, la sumatoria de C sub n, donde acá me aparecían entonces los términos de la sucesión, por x menos a la n. ¿Bien? O sea, si desarrollo esto, iba a ser C sub 0, más C1 por x menos a, más C2 por x menos a al cuadrado, más C3 por x menos a al cubo, más C4 por x menos a la cuarta, y así sigo hasta infinito. ¿Bien? Tengo una suma infinita de términos. Entonces, fíjense que acá lo que aclaramos en la clase pasada es que vamos a adoptar la convención que x menos a la 0 es 1, aún en el caso en que el x sea igual a a. Bien. Entonces, esto es lo que habíamos dicho, que lo podíamos ver como una generalización de los polinomios. ¿Bien? Y de hecho se veía bien en el caso en que a igual a 0, que me quedaban de esta forma, la serie. O sea, si ahora el centro es el 0, me quedaría x menos 0, que es básicamente poner x menos 0 a la n, que es lo mismo que poner x a la n. ¿Bien? Entonces acá queda claro que esto es como que tendría un polinomio de grado tan grande como yo quiera, pues estoy sumando hasta el infinito. Entonces, la observación que hicimos es que para cada x, que si ahora yo fijo un x, ¿bien? Esto está fijo, lo meto acá, entonces x menos a ahora ya pasa a ser un numerito. ¿Bien? Entonces, Cn por x menos a la n, todo esto es un numerito. ¿Bien? Porque el x está fijo. Entonces, lo que tengo ahora es una serie numérica, de nuevo, una serie de numeritos. ¿Bien? Para cada n tengo un número distinto. ¿Bien? Porque al x, el x está fijo, le resto a, eso me va a dar un numerito, pero para cada n lo voy a elevar a una potencia distinta. ¿Bien? Por eso tengo números distintos, entonces tengo una serie numérica. Y lo que nos preguntamos y lo que queríamos ver era estudiar para qué x, ¿bien?, esta serie numérica converge y para cuáles diverge. Entonces la observación que hicimos al principio es que siempre que tomemos x igual a, si yo evalúo esto en x igual a, lo único que, todos estos se me van a hacer 0. ¿Bien? Entonces voy a tener 0 a la n. El único que va a sobrevivir con la convención que usamos es el c sub 0, porque dijimos que cuando ponía acá 0 a la 0 me iba a dar 1. ¿Bien? O sea, lo único que sobrevive es el c sub 0, todos los otros términos se me hicieron 0. O sea que no importa cuál sea mi serie de potencia, siempre que yo evalúe en x igual a, la serie va a converger. ¿Bien? O sea, toda serie de potencias centrada en A converge en el x igual a. ¿Bien? O sea, toda serie de potencias converge en su centro. Bueno, y lo que después vimos un teoremita que dijimos, bueno, que lo que pasaba era o que converge en su centro, o que converge para algunos x, o que converge para todos x. ¿Bien? Entonces, largamos con un ejemplo que era como más familiar, que dijimos, bueno, ¿qué pasa si tenemos la sucesión que c sub n sea igual a 1 para todo n? ¿Bien? Constante igual a 1. ¿Bien? O sea, como que acá estoy multiplicando por 1. No lo puse, pero es como que estaría el c sub n acá siempre es 1. ¿Bien? El a es 0, por eso me queda que es x menos 0, y por eso me apareció acá me aparece, al ser a igual a 0, acá estaría poniendo x menos 0, por eso me queda nada más que x a la n. ¿Bien? O sea, x menos 0 a la n. Entonces me queda x a la n. ¿Bien? Bien, y entonces ahora la pregunta era, ¿para qué x converge esta serie geométrica? Bueno, pero esta serie geométrica, no, perdón, esta serie de potencias, ¿bien? Que x es una variable. Pero si yo fijo el x, automáticamente se me convierte en una serie numérica. Y es una serie numérica que conocemos, ¿bien? Es la geométrica. Porque la razón era fijar un r, lo llamábamos antes, ¿bien? O sea, si al x le doy valor r, esto me va a quedar r a la n, ¿bien? Entonces ahora la pregunta es,
para qué valores de x, o sea, esta serie de potencia va a converger. Entonces, como se nos transforma en una serie geométrica, sabíamos ya por series numéricas que eso convergía, esto de acá, si solo si el módulo de x era menor o igual que 1. Y más aún sabemos que converge a este valor. ¿Bien? Entonces, esta serie de potencias va a converger si solo si el módulo de x es menor que 1 y converge a ese valor. ¿Bien? O sea, gráficamente lo que me dice es que módulo de x menor o igual que 1 sería estoy en este intervalito de acá. ¿Bien? Acá adentro, en este intervalo abierto. Entonces, siempre que estemos en este, para cualquier x que yo me tome, que esté en este intervalo abierto en el menos 1, 1, esta serie de potencias va a converger y va a converger a ese valor, a 1 sobre 1 menos x. ¿Bien? Si tomo el x igual a 0, entonces me va a converger a 1 sobre 1 menos 0, o sea que converge al 1. Si tomo el x igual al 2, perdón, al 1 medio, me va a converger a 1 sobre 1 menos 1 medio, me queda 1 medio acá, o sea que converge a 1 dividido a 1 medio, que es 2. ¿Bien? Y si tomo cualquier numerito que sea mayor o igual que el 1, la serie diverge. ¿Bien? Y si tomo cualquier número que sea menor o igual que el menos 1, también diverge. ¿Bien? Entonces, este comportamiento así, de que teníamos que convergir en el centro y en un intervalo centrado, en un intervalo justamente que es simétrico alrededor del centro, no es solo de esta serie de potencias, sino es un comportamiento que se da en general con toda la serie de potencias. ¿Bien? Y eso lo vimos y le enunciamos un teorema que teníamos que, dado una serie de potencias, ¿bien? Entonces se cumplía, y esto era lo importante, que se cumplía exactamente una de las siguientes. ¿Bien? Era que convergía solo cuando x igual a, eso ya lo sabíamos, toda serie converge en su centro. ¿Bien? O sea que uno va a pasar siempre, pero puede pasar algo más. Puede pasar que en realidad no solo converjan en el centro, sino que converja en todos los R. ¿Bien? O que converja, que existe un R, o sea, en todos los X en la recta real. O puede pasar, la tercera posibilidad es que existe un numerito que lo llamamos R, que es más grande que 0, tal que la serie converge absolutamente para todo X que esté a una distancia de la menor que R. ¿Bien? Eso es lo que me estaba diciendo. O sea, esto lo que me dice de acá es que siempre que tomes X, o sea, esto de acá, X menos A, menor estricto que R, me está dando este intervalo de acá. Son los X que viven a una distancia de la que es menor que R. ¿Bien? Sería como este intervalito de acá adentro. Entonces, esto me dice que la serie, dado un X, lo meto en la serie, bueno, y me dice que esa serie numérica va a converger absolutamente, siempre y cuando el X vive en este intervalo. ¿Bien? Y va a diverger para los X que estén a distancia mayor a estricta que el R. ¿Bien? De acá y acá. Y el tema es que, bueno, no me dice nada qué pasa para los que viven acá, para los que están a distancia justamente R. ¿Bien? No sé nada para para el X igual a menos R, y no sé nada para el X igual a más R. ¿Bien? El teoremita no me dice nada. Bien, entonces, ¿hasta acá hay alguna duda? Esto es lo que estuvimos viendo la clase pasada. Yo tengo Sí. una duda, profe. Sí. Las cosas que sí o sí se cumplen ahí arriba, que se cumple una, exactamente una. ¿Sí o sí converge la serie? Claro, o sea, lo que te está diciendo, vos tenés una serie de potencia, entonces pueden pasar tres cosas. O que converge solo en su centro, o que converge para cualquier X, o que converge solo para un intervalito de números alrededor del centro. Eso es Claro. solo. ¿Está bien? Pero si x es igual a a, entonces la potencia es 0, ¿no? Entonces sería la sumatoria, o sea, la serie sería sumatoria de los elementos de la sucesión C, ¿o no? Si X igual a 0, Sí. fíjate, si X igual a 0 es como que tengo que venir acá. No, x igual a A, creo que. Perdón, si X igual a A, tengo que venir acá y evaluar esto. Pongo el X igual a A. Entonces me va a quedar
C sub 0, más C1 por A menos A, que eso me da 0, más C2 por A menos A al cuadrado, que eso me da 0, más C3 por A menos A al cubo, que eso me dio 0. ¿Bien? Entonces lo único que sobrevive es el C0. Ah, bien, qué pavo, sí, sí. ¿Está bien? Sí, sí. Eso, por eso dijimos que si x igual a esta serie, lo que me devuelve como resultado es el C sub 0. Entonces, es un número finito, por eso convergen. ¿Bien? Entonces, esto es lo que me está diciendo. Hay series que solo van a converger justamente para el x igual a A. Y nada más. ¿Bien? Y convergen, bueno, sabemos a dónde convergen, en este caso va a converger al C sub 0. Hay otras X, hay otras series que son como más bondadosas, si querés, y es como que convergen para cualquier X que vos pongas. ¿Bien? Van a converger un numerito. ¿Bien? O sea, para cada X seguramente converge un número distinto. ¿Bien? Y hay otras que no, que va a existir, no van a converger, o sea, son mejores que estas porque convergen para algunos X que son distintos del centro, pero no convergen para cualquier X. Convergen para los X que estén del centro a una distancia R. ¿Bien? Bien. Este es el caso de esta serie, por ejemplo, de la que acabamos de ver antes. Esta converge en el centro, porque en el centro de esta es 0, ¿bien? Pero no converge para cualquier X en la recta real, ¿bien? Converge para un intervalito, ¿bien? Que es simétrico respecto del 0, ¿bien? Que está a distancia 1, ¿bien? O sea, el R en este caso, en este ejemplo de acá, sería 1, ¿bien? Porque la serie converge solo para los X que están a una distancia 1 del centro, que es 0. ¿Bien? Es esto de acá. ¿Sí? Bien, sí. Bárbaro. Gracias. Genial, de nada. Bien, entonces, como esto es importante, ahora este R y estas tres cosas que pueden pasar acá, entonces vamos a definir el radio de convergencia. ¿Bien? Entonces vamos a decir que en el caso 1, la serie tiene radio de convergencia R igual a 0. ¿Bien? O sea, tiene radio igual a R igual a 0 solo si converge en X igual a A. ¿Bien? O sea, correspondería a este de acá. Tiene radio de convergencia infinito si converge para cualquier X. ¿Bien? O sea, sería para el caso 2. ¿Bien? Y tiene, vamos a llamar justamente R, al R que nos dio acá, lo vamos a llamar justamente que decimos que la serie va a tener radio de convergencia R, ¿bien? Donde es este, el R, del caso 3. ¿Bien? O sea, R va a ser el radio de convergencia, ¿bien? En el caso 3, si ocurre 3. ¿Bien? O sea, para el ejemplito que vimos recién, esta de acá, su radio de convergencia sería 1. ¿Bien? Porque tenemos que X, o sea, el centro es 0, entonces converge para todos los X menos 0 menor estricto que 1, ¿bien? Que es esto de acá. Converge para todos los X, tal que X menos el centro, X menos 0 sería en ese caso, es menor estricto que 1. Bien. Y lo último que vimos en la clase pasada fue intervalo de convergencia. ¿Bien? Entonces íbamos a llamar intervalo de convergencia al conjunto de todos los I en R para los cuales la serie converge. Entonces, en el primer caso, sabemos que si el R0 nos está diciendo que solo converge en X igual a A. Entonces, el intervalo, lo único que nos queda es un puntito. ¿Bien? El intervalo en realidad se reduce a un punto. ¿Bien? Si el R era infinito, entonces el intervalo es toda la recta. ¿Bien? O sea, el intervalo es menos infinito, infinito. ¿Bien? Y en el último caso, si el radio de convergencia es finito, ¿bien? Entonces acá podemos tener 4 opciones. Que el intervalo sea abierto, o sea, es que sea el A menos R, A más R. Puede ser que sea abierto en A menos R, pero cerrado en A más R. O al revés, que sea cerrado en A menos R y abierto en A más R, o que sea cerrado en los dos extremos. ¿Bien? Porque fíjense, el teorema este no me dice nada que pasa en los extremos. ¿Bien? Entonces en los extremos es como que yo lo tengo que ver, tengo que evaluar la función ahí, tengo que agarrar y tomar la función, la serie de potencia. Tengo que agarrar y tomar X igual a A menos R, lo meto en la serie de potencia, ¿bien? O sea, pongo acá X igual a A menos R, entonces me va a quedar, si pongo A menos R
el A se me simplifica con el A. Entonces me quedaría la serie de C sub n por menos R a la n. Bueno, tengo que ver si esa serie converge. ¿Bien? Entonces, si converge, quiere decir que ese punto sí pertenece al intervalo de convergencia. Si no converge, no está en el intervalo de convergencia. ¿Bien? O sea, si no converge, sería que me queda abierto, y si converge, sería que me queda cerrado a la izquierda. ¿Bien? Y lo mismo pasaría con el A más R. Tengo que meterlo en la serie y ver qué pasa. Si converge, me va a quedar que es cerrado en el extremo derecho, y si no converge, me va a quedar que es abierto en el extremo derecho. Entonces tengo estas 4 opciones. Entonces, observemos una cosa. Si tenemos una serie de potencias y alguien nos dice, de alguna manera, tiene la información que existe algún X, ¿bien? Distinto del A, para el cual la serie converge. ¿Bien? Entonces, fíjense que por este teorema, por 3i de este teorema, o sea, el teorema que me dice que existe un R tal que para todo X que esté a una distancia menor que R, la serie converge. Y para todos los X que estén a una distancia mayor estricta que R, va a diverger. ¿Bien? Entonces, si yo sé que converge para un X0, ¿bien? Lo que me está diciendo automáticamente que el R va a tener que ser más grande que la distancia que hay del A al X0. ¿Bien? O sea, si converge para este punto, lo que me está diciendo es que, bueno, el radio entonces va a tener que ser más grande que la distancia que hay desde el A al X0. ¿Bien? Porque el radio que me daba era el máximo número tal que para todos los que estén a una distancia menor que eso, que el R justamente, convergía. ¿Bien? Entonces, si alguien acá me da la información que converge para este X0, también me está diciendo entonces que el radio tiene que ser mayor o igual que la distancia que hay desde el A al X0. ¿Bien? Podría llegar al caso a ser que, no sé, que el R sea infinito, si quieren, ¿bien? Pero lo único que sé ahora es que el radio va a tener que ser más grande que la distancia que hay entre el X, del A al X0. Y además sé que va a converger para todos los X tal que la distancia al A sea más chica que la distancia que tiene del X0 al A. ¿Bien? O sea, este sería esto de acá, ¿bien? Sería este intervalito. Para todos los X que estén a una distancia que sea más chica que la distancia del X0 a la, va a converger. ¿Bien? Por otro lado, si yo sé que la serie diverge en un X1, ¿bien? Por la misma observación que hicimos recién, o sea, si sé que diverge en un puntito de X1, acá, ¿bien? Entonces, por 3i del teorema recién, también voy a saber que el radio va a tener que ser más chico. ¿Bien? Porque no podría tener que el radio sea, que sea más grande que la distancia que hay del X1 al A. ¿Bien? Si esta es la distancia que hay del X1 al A, no puede ser que el radio esté acá. Porque 3i del teorema dice que si este es el radio, tiene que converger para todos los que están acá adentro. ¿Bien? Y ya encuentro un punto donde no converge. Entonces el radio sí o sí tiene que ser más chico que la distancia que hay desde el A al X1. ¿Bien? Y además lo que me dice esto, que va a diverger para todos los X que estén a una distancia del A más grande que la distancia que está el X1 del A. O sea, lo que me dice esto además que para todos estos X de acá también la serie diverge. ¿Bien? Y para todo esto de acá también va a diverger. ¿Bien? Porque es la distancia que hay del A al R1. ¿Sí? Profe, ahí Sí. cuando te dice que converge para un punto, ¿no podrías poner las desigualdades con menor igual o mayor igual? Porque ponele, si te dice que converge en X0, Sí. también converge en ese punto y converge en menos X0, digamos. No lo sé. Porque podría ser que justamente lo que me están diciendo, el X0, podría ser que yo te dé como X0 justamente el A más R, y que la serie sí converja acá, pero no converja en el A menos R, bien, en su opuesto. ¿Está bien? O sea, que converja en un X0 no me asegura que, o sea, si converge,
supongamos que es más fácil hacerlo así. Supongamos que la es 0. ¿Bien? Entonces, lo que estoy diciendo es, si converge en x0, no puedo asegurar que también va a converger en el menos x0. Si es la única información que tengo. ¿Bien? Porque podría ser justamente que el x0 sea el radio. ¿Bien? Ahora sí es cierto que si yo conozco el radio, y el radio es más grande, o sea, estamos en el caso, estoy hablando de a igual a 0 porque es más fácil, así no tenemos que desplazar. Supongamos que esto es un 0. Entonces, si ahora sí conozco el radio, y el radio me dio que es, no sé, x0 más 3. ¿Bien? O sea, no sé, que esté por acá. Entonces, sí es cierto que si converge en x0 va a converger en menos x0, porque el radio lo que me está diciendo es, la serie converge para todos los x que estén a distancia del 0 más chico que r. ¿Bien? Entonces, son todos los que están acá y también son todos los que están acá. ¿Bien? O sea, si esto es r, esto sería, no sé, por acá estaría menos r. ¿Bien? Entonces, para todo este intervalo acá adentro converge. Entonces, si converge para el x0, también converge para el menos x0. Pero eso una vez que conozco el radio. Acá estoy diciendo, lo único que me están diciendo es, converge en este punto. Y no sabes cuál es el radio. Bueno, entonces, lo que estoy diciendo, si converge en un punto, supongamos que la A es 0. Si converge en un punto x0, lo que estoy diciendo, bueno, el radio, sí o sí, tiene que ser más grande que la distancia que hay del x0 al 0. ¿Bien? O sea, va a tener que ser más grande que el módulo de x0. ¿Bien? Eso es lo que estoy diciendo. Porque sí o sí, si convergen en este punto, convergen para todos los que están a distancia menor. Eso es bien. Entonces, por eso el radio va a tener que ser mayor o igual. Podría ser el mismo. Podría ser justamente que me dé el x0. Veamos un ejemplo y capaz se aclara acá. Pongamos esto, que nos dicen, determina el radio de convergencia, bien, R, y el intervalo de convergencia de esta serie. La serie, entonces, es sumatorio de 1 sobre n por x a la n. ¿Bien? O sea, tengo que, en esta serie, tendría que C sub n es la sucesión 1 sobre n, ¿bien? Y el centro A es 0. ¿Bien? O sea, estos son los C sub n y estoy teniendo x menos 0. ¿Bien? Entonces, fijémonos en una cosa y tratemos de usar esta observación que hicimos recién. ¿Qué pasa si yo evalúo esta serie de potencia en x igual a 1? ¿Bien? Entonces, si evalúo en x igual a 1, acá me va a quedar 1 a la n, que esto es siempre 1, o sea que básicamente la serie que me queda, la serie numérica, es esta, la sumatoria de, o sea, en x igual a 1, en x igual a 1, ¿bien? Lo que me queda es esta serie numérica de acá, que sabemos que es divergente, ¿bien? Por ser serie armónica. ¿Bien? Entonces, como en x igual a 1 diverge, el radio sí o sí va a tener que ser menor o igual que 1. Bien, es la observación que... Profe, disculpe. Sí, ¿Cómo hizo para saber que A tiene que ser igual a 0? porque siempre vas a tener que... La serie de potencia es x menos algo a la n. Bien, entonces si no estoy teniendo nada acá, si al x no le estoy restando nada, en realidad lo que le estoy restando es el 0. Ah, claro, ya bien. Gracias. Bien, perfecto. Bien, entonces tenemos que en x igual a 1, la serie de potencia diverge. Por lo tanto, el radio va a tener que ser menor o igual que 1. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si le evalúo en el x igual ahora en el x igual a menos 1? La serie que me queda es esta de acá. O sea, cuando pongo menos 1, me va a quedar menos 1 a la n de acá, que es esto que me aparece acá. ¿Bien? Entonces, la serie que me queda es una serie alternante y por el criterio de series alternantes va a converger. ¿Bien? ¿Qué tenía que pasar por el criterio de serie alternante? Tengo que los AN, que son estos de acá, los 1 sobre n, son positivos, decrecientes, y el límite de AN se me va a 0. ¿Bien? Entonces, como esta serie cumple con todas las hipótesis del criterio para series alternantes, aplico ese criterio y lo que me dice es que la serie diverge. ¿Sí? Perdón, la serie converge. Entonces, lo que saco de acá es que el radio tendría que ser mayor o igual que 1. ¿Bien? Porque la distancia que hay del menos 1 al 0 es 1. ¿Bien? Entonces, lo que estoy sacando de acá es que el radio tiene que ser mayor o igual que 1. ¿Bien? Pero entonces,
de 1 y 2, concluyo que, por un lado, el radio tiene que ser más chico que 1, y por otro lado, tiene que ser más grande que 1. Entonces, de 1 y 2, el radio es 1. ¿Bien? Entonces, el radio es 1, y ahora me pregunto, ¿cuál es el intervalo de convergencia? Bien, en un principio, o sea, si se fijaban acá, cuando tenía estas 4 posibilidades, que sea, en este caso tengo el A es 0, ¿bien? Entonces el intervalo de convergencia podría ser menos R abierto o menos R y R en R cerrado, ¿bien? Y eso que habíamos dicho, que eso lo sacamos evaluando en los extremos. Bueno, acá justamente habíamos hecho esto, evaluando en los extremos. ¿Y qué pasó? En el extremo derecho vimos que la serie diverge, ¿bien? Entonces, como la serie diverge, pongo acá un paréntesis, ¿bien? Y en el extremo izquierdo, la serie converge. Por eso pusimos un corchete, ¿bien? O sea que el intervalo de convergencia de esta serie de potencias es el menos 1, 1, pero cerrado al menos 1. Sí incluye al menos 1, ¿bien? Profe, en el segundo R no es mayor o igual a menos 1. No, porque acordate que el R, absoluto. el radio, siempre tiene que ser claro, eso. El radio siempre tiene que ser mayor que 0, ¿bien? Entonces, si querés, claro, acá lo que podría haber puesto, sino que el R tendría que ser, para que quede más claro, de dónde saco esto, de dónde sale el 1 y porque el 1 es igual a menos el valor absoluto de donde lo había evaluado, ¿bien? Del x igual a 1. ¿Ah? ¿Se entiende? Sí, pero ahí el 2 no nos estaría diciendo que el radio tiene que ser mayor o igual a 1 y lo de arriba nos dice que tiene que ser menor o igual a 1, entonces la única opción que nos quedaría es 1. Eso, fíjate. Entonces de 1 y de 2 concluyo que el R tiene que ser 1. Ah, ya está, listo. Y el R ¿Bien? es el radio, sí. Claro, el R es el radio, ¿bien? Acá me dice... Es simétrico el tema del radio, ¿no? ¿Cómo? Siempre es simétrico con respecto al 0. Radio. No con respecto a 0, sino con respecto a donde está centrada la serie. Eso. Claro. Que, ¿Bien? Bueno. O sea, donde está centrada la serie es, le sumo R y le resto R. ¿Bien? Entonces, lo que me queda ahí adentro converge. Ese va a ser el intervalo donde converge. Pero después tengo que analizar qué pasa en los extremos. ¿Bien? Tengo que analizar qué pasa en el A menos R y en el A más R. ¿Bien? Y eso no lo demostramos que es simétrico, ¿no? Y te lo estoy diciendo un poco acá, a esto, porque te dice, existe un R tal que la serie converge para todos los X que estén a distancia del A menor que R. Entonces, si acá vos pones, ¿qué significa esto de acá? El valor absoluto de esto me está diciendo que, o sea, esto me dice que X menos A es más chico que R y a su vez es más grande que menos R, o sea que esto lo puedo escribir como que sumo A. Bien, y lo que me queda, si sumo A a esa igualdad, me queda que menos R más A es menor o igual que X, menor o igual que R más A. Bien, o sea que para todos los X que estén en este intervalito, en el A más R, A menos R. Bien, y ahí me sale que es simétrico. Bien, para todos los X que estén acá, que viven acá entre el menos R más A, que vendría a ser este, bueno, o A menos R es lo mismo, y el A más R. ¿Bien? O sea, el valor absoluto que está dando acá, que es simétrico con respecto a la... Claro. Gracias. De nada. Bien. Profe, una pregunta. Sí. Vos ahí estás evaluando el N en el CN, vendría a ser o no. Tipo, no se evalúa en el... No, al revés. No estás evaluando el N en el CN. Tipo, en el 1 sobre N. Lo estás evaluando como vendría a ser en el centro. En el X sobre N. No sé si me explico. ¿A dónde no te entiendo? Claro, tipo, cuando haces... Si X igual a 1, sí. Si X Sí. igual a 1, lo estás evaluando nomás en el X sobre N. A la N. Claro, porque fíjate, porque si X igual a 1, reemplazo acá, donde dice X, lo tengo que reemplazar por 1. Claro, Entonces y en el 1 entonces sobre me va a quedar...
Claro, y cuando reemplacé acá en el menos 1, es como que el menos 1 sobre n, si querés, lo podría haber puesto, a lo mejor queda más claro si lo ponía acá. O sea, menos 1 sobre n por menos 1 a la n. O sea, a la derecha del menos 1 sobre n. No sé si eso te confunde. ¿Está bien? No, entiendo eso, solo que me genera duda porque lo reemplazaba solo en el x a la n y no en el 1 sobre n. Ah, porque el 1 sobre n es un numerito que está fijo. O sea, el 1 sobre n es justamente esto, es mi Cn. Claro, eso es lo que me refería, tipo así. No lo reemplaza, ¿Está bien? no lo reemplaza justamente por eso. Claro, vos fíjate, cuando yo tengo la serie es esto. O sea, donde puedo reemplazar acá es en el x. Digo, ahora al x le estoy dando un valor. Le estoy dando el valor 1 o le estoy dando el valor menos 1. Pero el c sub n queda fijo. Ya me fijo. ¿Está De bien? bueno, bien. Vale. Muchas gracias. De nada. Bien. Entonces, bueno, acá encontramos Profe, cuál disculpe. sería el radio de convergencia dada esta serie de potencia y el intervalo. ¿No? Entonces, esto de verlo así, acá tuvimos mucha suerte de evaluarlo justo en los extremos y darnos cuenta entonces que para uno convergía, o sea, nos quedó justo que era simétrico y ahí pudimos, o sea, como de acá sacamos que el radio era menor o igual que 1 y acá que sacamos que era el radio mayor o igual que 1, chao, no nos queda otra que tenga que ser 1, ¿bien? Pero bueno, esto es como muy a mano y no siempre vamos a tener con todas las series la misma suerte de poder calcular de esta manera el radio, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora justamente un criterio que nos permite calcular el radio de convergencia. Y este es el que casi siempre van a usar para calcular el radio de convergencia, ¿bien? No lo vamos a hacer así tan a ojo, sino casi siempre se usa este criterio, ¿bien? Entonces, ¿qué nos dice si tenemos una serie de potencia? ¿Bien? C sub n por x menos a la n. Y lo importante acá de nuevo, fíjense, es que los C sub n tienen que ser mayor que 0 a partir de un cierto n0. ¿Bien? O sea, la hipótesis, o sea, lo que tiene que, para poder usar este criterio o este teorema para usar para conocer el radio de potencia de una serie, lo que tengo que pedir es que a partir de un n0 los C sub n sean distintos de 0, ¿bien? ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es calcular este límite de C sub n sobre Cn más 1, perdón, sobre el módulo de C sub n. Y entonces, por eso estoy pidiendo que sean distintos de 0 para que esto tenga sentido. Entonces, calculo este límite y ese límite me dio L. ¿Bien? Entonces, lo que me dice es que si ese límite, o sea, fíjense que como estas son cosas positivas, o me va a dar un número entre 0 e infinito, o me da 0 o me da infinito. ¿Bien? Entonces, si me da un número entre 0 e infinito, ¿bien? Un número real, me dice que el radio es 1 sobre L. Si me dio 0, entonces el radio va a ser infinito, y si me da L, entonces el radio es 0, ¿bien? O sea, básicamente acá, esto muy entre comillas, con este criterio lo que me dice es que siempre que el radio, vamos a poner negro que no veo, me dice que el radio, básicamente como lo calculo, el radio es 1 sobre L, ¿bien? O sea, si me da 0, es como que, o sea, esto entre comillas, ¿bien? Porque si me da 0 es como que estaría dividiendo eso como por 0, entonces se me va a infinito, y si se va a infinito, entonces esto se me va a hacer chico y se me va a 0, ¿bien? O sea, digo esto muy entre comillas, porque no sé, obviamente no podemos dividir por 0 y no podemos dividir por infinito, pero para recordar que es lo mismo, siempre es como que el R es 1 sobre el L, ¿bien? Entonces, fíjense que esto es muy parecido a esto de acá que hacíamos. Esto lo usábamos para el criterio del cociente para determinar la convergencia de series numéricas. Bueno, y veamos la demostración de este teorema y fíjense que vamos a usar justamente eso. ¿Bien? Entonces, demostremos esto que pasa acá. Entonces, agarro un A que sea distinto, perdón, un X que sea distinto del A. ¿Bien? O sea, entonces, si yo agarro un X que sea distinto del A, lo pongo acá. Es como que agarro un X. Está tachando. O sea, fijado un X, lo meto acá
esto se me convierte en una serie numérica. Bien, entonces llamo a todo esto a sub n. Bien, a todo. Al Cn por x menos a la n. Todos estos son a sub n. Bien, entonces ahora que tengo una serie numérica, quiero saber si esa serie numérica converge o diverge. Uso el criterio del cociente. Bien. Fíjense, ¿por qué puedo usar el criterio del cociente? Y porque los c sub n, por lo menos a partir de un n0, son distintos de 0, y como el x que agarré era distinto de la, esto también va a ser distinto de 0. Entonces, todo eso me asegura que estas cosas son positivas. Entonces, puedo usar este criterio. Entonces, tomo el límite de an sobre an más 1. Bien, ¿quién es an? Va a ser cn más 1 por x menos a la n más 1. ¿Quién es an? Es cn por x menos a la n. Bien. Entonces, acá, esto tengo el x a la n más 1 y estoy dividiendo por x menos a la n. Entonces, se me simplifican y me sobrevive 1. Me queda nada más que x menos a la 1, ¿bien? El módulo. Y bueno, y acá me quedó el módulo de cn sobre el módulo de cn más 1 sobre el módulo de cn. Entonces, el límite, ahora por hipótesis, sabíamos que este límite era L. ¿Bien? Entonces, el límite de an más 1 sobre an me quedó que es L por x menos a. ¿Bien? Entonces, ahora analicemos los tres casos separados. Supongamos que el L es finito. ¿Bien? Entonces, ¿qué sabemos? Por el criterio del cociente para serie numérica, que sabemos que si este límite era menor que 1, la serie numérica convergía, y si este límite era mayor o estricto que 1, la serie numérica divergía. ¿Bien? Entonces, este límite, ¿cuánto nos había dado? Es L por x menos a. ¿Bien? Entonces, me queda que si L por x menos a es menor que 1, entonces por el criterio de serie numérica, sabemos que esta serie va a converger. Y si L por x menos a es mayor que 1, sabemos que esta serie va a diverger. ¿Bien? Bueno, pero esto, como el L es un número finito, puedo pasar ahora dividiendo el L, y esto de acá es equivalente a decir que x menos a es más chico que 1 sobre L, y que x menos a del módulo es más grande que 1 sobre L. ¿Bien? Despejo de acá. Entonces, lo que estoy obteniendo es lo siguiente, que si el módulo de x más a, o sea, si los x distan a una distancia de la más chica que 1 sobre L, la serie converge. Y si los x distan a una distancia de la a una distancia de la mayor que 1 sobre L, diverge. ¿Bien? Entonces lo que me está diciendo acá es justamente que el radio es 1 sobre L. ¿Bien? De acá concluyo estas dos cosas, que el radio es 1 sobre L. ¿Sí? ¿Se entendió? Estoy usando fuertemente, es como que agarro un x y me paso una serie numérica, y ahora quiero averiguar cuándo converge esa serie numérica. Bueno, uso el criterio del cociente para serie numérica. Entonces, calculaba el límite, me dio esto. ¿Y qué tenía? Que si esto era menor que 1, esta serie original convergía, y si esto era mayor que 1, esta serie original divergía. Bueno, ¿qué significa que esto sea menor que 1? Significa, voy usando una cadena de equivalencia, significa que x menos a sea menor o igual que 1 sobre L. ¿Qué significa que esto sea mayor que 1? Significa que x menos a sea mayor o estricto que 1 sobre L. Bien. Entonces saco que para todos los x que están a una distancia de la más chica que 1 sobre L, la serie converge, y para todos los x que están... Esto lo hice para un x cualquiera, ¿bien? O sea, lo fijé, pero era para cualquier x. Entonces, concluyo que esto, como lo hice para un arbitrario, sirve para todos. Y sirve para todos esto. O sea, siempre y cuando el x diste de la menor que 1 sobre L, o sea, su distancia sea menor que 1 sobre L, la serie va a converger, y si el x está a una distancia mayor que 1 sobre L, va a diverger. ¿Bien? Bueno, pero eso es lo que me está diciendo, que el radio de convergencia es 1 sobre L. Profe, en ese caso tendríamos que evaluar para ver si en el punto 1 sobre L converge o diverge, para definir bien el intervalo. Claro, el radio ya está, te lo dio, es 1 sobre L. Ahora, si yo te pregunto cuál es el intervalo de convergencia, bien, entonces lo que tengo que hacer en este caso, para ver lo del intervalo de convergencia, tendría que no evaluar en 1 sobre L, sino en x igual a más 1 sobre L. Ese sería el extremo derecho, y después en el extremo izquierdo sería a menos 1 sobre L.
¿Bien? Entonces, porque ya sé, lo que me está diciendo acá es que mi intervalo de convergencia es del A menos L, A más L. ¿Bien? Y ahora lo que quiero determinar es qué pasa. ¿Pongo paréntesis o pongo corchete acá? ¿Bien? Entonces, para saber si pongo paréntesis o corchete, tengo que evaluar en ese X. Y eso me va a determinar. Si converge la serie, me queda un corchete. Si diverge, me va a quedar un paréntesis. Y para el extremo izquierdo lo mismo. Evalúa en este puntito de acá, en el A menos 1 sobre L. ¿Bien? O sea, ¿por qué 1 sobre L? Porque este es el radio. ¿Bien? Entonces, si diverge, me queda un paréntesis. Y si converge en el A menos 1 sobre L, me va a quedar un corchete. ¿Sí? ¿Te aclaró eso? Sí, profe, gracias. Bárbaro. De nada. Bien, entonces esto era en el caso en que el LMD, que está finito, entre 0, ¿bien? Pero, ¿y qué pasa en el otro caso? Si L es igual a 0, fíjense que el límite de este me había quedado L por X menos A. Bueno, pero si L es igual a 0, entonces acá me quedaría que es 0 por X menos A. Y eso se cumple para cualquier X. O sea, porque 0 por X menos A me queda 0 y 0 menor que 1. O sea que se cumple. Para todos los X es cierto que L por X menos A es menor que 1. ¿Bien? Por lo tanto, lo que me está diciendo es que el radio es infinito. ¿Bien? Y por último, si el L es infinito, ¿bien? Bueno, es como que esto me va a quedar que L por X menos A siempre va a ser infinito para cualquier X distinto de la. ¿Bien? Por lo tanto, el radio es 0. ¿Ah? O sea, la demostración de esto era, ¿de dónde viene usar esto? ¿Por qué usamos esto? Bueno, porque pasamos a una serie numérica y para averiguar si esa serie numérica converge, usamos el criterio del cociente para la serie numérica. Ok, entonces pongamos en práctica este teorema, ¿bien? Con algunos ejemplos. Entonces, nos piden calcular el radio, el radio R y el intervalo de convergencia I de la siguiente serie de potencia. Entonces, la primera que tenemos es esta, que es la sumatoria es del igual a 0 hasta infinito de n factorial por x a la n. O sea que tenemos que, en este caso, tengo que los C sub n, ese n es n factorial, ¿bien? Y el a es 0, está centrado en 0 y el C sub n es n factorial. Entonces tengo que ver, fíjense que esto, el n factorial, siempre es mayor que 0, ¿bien? Cumple la condición de esto de acá. En realidad no hace falta mayor que 0, sino es esto, distinto de 0, porque le voy a tomar el módulo. Pero en este caso es esto, en realidad es mayor que 0. Entonces, bueno, puedo usar el teorema que vimos recién para calcular el radio. Entonces tomo el límite de Cn más 1 sobre Cn. ¿Quién es Cn más 1? Es n más 1 factorial. Y ¿quién es Cn? Es n factorial. Entonces acá se me cancelan los factoriales y lo único que me sobrevive arriba es el n más 1. Entonces tengo que tomar el límite cuando n tiende a infinito de n más 1. Y eso me da infinito. Por lo tanto, el radio es 0. De acuerdo al teorema que vimos recién. Bueno, y no me queda otra que el intervalo de convergencia va a ser 0. ¿Bien? O sea que la serie solo converge para el x igual a 0 en su centro. O, dicho de otra forma, también la serie diverge para cualquier x que sea distinto de 0. ¿Bien? Veamos otro ejemplo. Este de acá. Tengo ahora esta serie de acá, o sea, de nuevo, el Cn es n cubo. ¿Bien? Y el A, de nuevo, estoy centrado en 0. Entonces, calculo el límite de módulo de Cn más 1 sobre módulo de Cn. Entonces me va a quedar que, como son cosas positivas, me olvido del módulo y me queda n más 1 al cubo sobre n. ¿Bien? Entonces, si se desarrollan esto, ustedes lo de acá arriba, lo que pueden ver es que este límite me va a dar 1. ¿Bien? O sea que el L me queda 1. Por lo tanto, el radio va a ser 1 sobre L. Pero es 1 sobre 1 que me vuelve a dar 1. ¿Bien? O sea, este es el L del teorema.
Y esto de acá es hacer 1 sobre L. Bien. Bueno, ahora, entonces el radio ya lo encontramos, es 1. Lo siguiente que tenemos que hacer es encontrar el intervalo de convergencia. Entonces, es lo que había hecho recién acá. Ahora me tengo que fijar qué pasa en los extremos. Bien, bueno, ¿quiénes son los extremos? Acá el A es 0, entonces en realidad lo único en los extremos son el menos 1 sobre L y el 1 sobre L, o sea, el menos 1 y el 1. Bueno, evaluemos en los extremos. Entonces, veamos qué pasa ahora en este, además la serie diverge, bien, por criterio de la divergencia. Digo, bueno, ok, es como que ya lo hice. ¿Qué pasa en el x igual a menos 1? Si yo pongo x igual a menos 1 acá, bien, la serie que me quedaría, la serie numérica es n cubo por menos 1 a la n. Bien. Entonces, o sea, en este, bueno, si quieren lo hacemos acá. O sea, la serie que me está quedando es sumatoria de menos 1. No sé si no se ve nada acá. La serie me queda menos 1 a la n por n cubo. ¿Bien? Esto es para en el x igual a menos 1 sería. Bueno, pero estos, ahora yo me pregunto si esta serie numérica converge. Digo, no, esta serie no va a converger, diverge. ¿Por qué? Porque estos son ahora mis nuevos numeritos a n y el límite, uso el criterio de la divergencia. Como el límite de los a n es distinto de 0, ¿bien? Porque este límite no existe, entonces automáticamente sé que esta serie diverge. ¿Bien? Por eso estoy diciendo que uso el criterio de la divergencia. Y lo mismo va a pasar cuando en x igual a 1, ¿bien? La serie me queda que es n cubo. Bien, entonces de nuevo, el límite de estas cosas, de los a n, me da infinito. Como es distinto de 0, chao, por criterio de la divergencia sé que esta serie va a diverger. Bien, entonces en los dos extremos la serie diverge, por lo tanto el intervalo me queda abierto y es el menos 1, 1. ¿Está claro? ¿Alguna duda con este ejemplo? Profe, una consulta. No me quedó bien claro por qué elegimos el x igual a menos 1 y el x1. ¿Por qué? Porque fíjate, porque lo que me está diciendo es esto. De acá saca, el A es 0, ¿bien? Y el R es 1. Entonces yo tengo que, en los extremos del intervalo, o sea, siempre entonces hay que sacar convergía en el A menos R y en el A, perdón, en el A más R. Esos eran como mis extremos del intervalo y tenía que determinar si tenía paréntesis o corchete. ¿Bien? En este caso, como tengo que el A es 0, entonces me va a quedar que lo tengo que evaluar en menos R y R, pero el R dijimos que era 1, entonces lo único que me queda que esto es, lo tengo que evaluar en menos 1 y en 1. ¿Sí? De ahí sale. Por eso tomé listo. x igual a menos 1 y x igual a 1. ¿Bien? Y como en ninguno de los dos la serie converge, por eso va el paréntesis. Bien. Hagamos una, ahora quizás este ejemplo es más completito. ¿Bien? Consideremos esta serie de acá. Tengo estas cosas mucho más feas. ¿Bien? Es menos 1 a la n más 1 sobre 2 a la n dividido n por 3 a la n por x menos 1 a la n. ¿Bien? Entonces, fíjense acá, importante, que la serie ahora ya no la tengo centrada en el 0, sino la tengo centrada en el 1. ¿Bien? Porque le estoy restando acá el 1. ¿Bien? De acá sale que la tengo centrada en 1. ¿Bien? El notar que hay El menos 1 está a la n más 1. esto de acá, porque así está definida así de prepo, que yo que... Ok. ¿Está bien? O sea, está bien la pregunta. O sea, lo que me está diciendo es que para todo, siempre y cuando, a ver, empiezo desde 1. Entonces, cuando 1 acá me va a quedar que es par. O sea, que me queda que para los números impares me va a quedar que esto es 1. Y para los números pares, esto me va a quedar que es menos 1. ¿Bien? O sea, esto Claro. de acá,
el Cn es justamente, en toda esta serie, ponlo en negro, el C sub n, ¿quién sería acá? El C sub n me queda, ¿qué es? Menos 1 a la n más 1 por 2 a la n sobre n 3 a la n. Todo eso es el C sub n. ¿Bien? Entonces, lo que me está diciendo es, bueno, para los impares va a ser un número positivo y para los impares va a ser un número negativo. Bien. Entonces, está bueno. Esto es el C sub n y esto siempre, fíjense, lo importante es que siempre es distinto que 0. Entonces puedo usar el teorema que vimos recién. Puedo dividir acá porque no estaría dividiendo por 0. Entonces tomo el límite de módulo de Cn más 1 sobre módulo de Cn. Bien. Entonces, cuando le tomo módulo, este menos 1 a la n más 1 desaparece. No importa si el n es positivo o negativo, bien, porque me va a quedar en su módulo, el módulo de 1 es 1 y el módulo de menos 1 es 1. Bien. Por eso acá no lo puse. ¿Ok? Es que cuando le tomo módulo a esto, desaparece. O sea, el módulo, esto es lo que estoy diciendo. Cuando tomo módulo acá, es hacer el módulo de un producto es el producto de los módulos, o sea que le tengo que tomar módulo a todo esto y a todo esto. Bueno, eso de acá, no importa qué valor tenga n, siempre vale 1. Y por eso no apareció acá. Y esto de acá, tu módulo es justamente lo mismo que tengo adentro, es 2 a la n, porque eso es siempre positivo. N por 3 a la n. Por eso acá aparece sin módulo. ¿Bien? Entonces, lo que tengo que tener en cuenta es esto, que en uno tengo la n más 1 y en el otro tengo la n. Entonces acá me va a quedar que es 2 a la n más 1 sobre n más 1 por 3 a la n más 1. Todo eso dividido 2 a la n dividido n por 3 a la n. ¿Bien? Entonces, haciendo un poquito de álgebra y regrupando, todo esto lo podemos simplificar y me queda de esta forma. Es 2 tercios por n sobre n más 1. ¿Bien? Y a eso le tengo que tomar el límite cuando n tiende a infinito. Entonces, cuando n tiende a infinito, esto de acá tiende a 1, o sea, lo que me queda el límite es 2 tercios por 1, que es 2 tercios. Entonces, este es el L, y el radio ahora lo saco como 1 sobre L. ¿Bien? Por eso el radio me quedó que es al revés. El L me dio que es 2 tercios, el radio me queda que es 3 medios. ¿Bien? Esto es el L, y esto es igual a 1 sobre L. ¿Bien? De ahí sale porque uno tengo 2 tercios y en otro 3 medios. Bien, y ahora entonces, ya sabemos, el radio ya sabemos que es 3 medios. Ahora quiero calcular el intervalo de convergencia. Bien, entonces tengo que ver qué pasa en los extremos. Tengo que ver qué pasa en el extremo izquierdo. ¿Quién es el extremo izquierdo? A menos R. Bueno, pero el A dijimos que era 1 y el R lo acabamos de calcular es 3 medios. Entonces tengo que ver qué pasa en 1 menos 3 medios. Ese sería el extremo izquierdo. ¿Bien? Entonces, si x es igual a 1 menos 3 medios, estoy con este de acá. Bien, si x es igual a 1 menos 3 medios, lo meto en la serie y fíjense que, donde tenía definida acá la serie, no me fui, acá. Fíjense que cuando pongo x igual a 1 menos 3 medios, el 1 se me cancela con este menos 1 de acá. Bien, este 1 de acá se me cancela con el que ya tenía acá, con el menos 1. Entonces lo único que me sobrevive es menos 3 medios. ¿Bien? De ahí es que aparece este menos 3 medios a la n acá. ¿Sí? Y todo esto que tengo acá adelante no es otra cosa más que el C sub n. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense una cosa. Tengo menos 1 a la n, acá tengo 2 a la n, n por 3 a la n, y acá, esto de acá, fíjense que lo puedo escribir como menos 1 a la n, o sea, esto, esto de acá, lo puedo escribir como menos 1, menos 1 a la n, digo,
Y lo que me quedaría es 3 medios todo eso a la n, que también lo puedo escribir como 3 a la n sobre 2 a la n. Bien, entonces, tengo acá un menos 1 a la n más 1 por un menos 1 a la n. Entonces, tengo la misma base, se suman los exponentes. Entonces me queda que n más 1 más n, de ahí me aparece el 2n más 1. Bien, o sea, es de sumar. Es de sumar el n con el n más 1. Bien, este n más 1 y este n de acá, lo que me hacen este, 2n más 1. Y por otro lado ahora tenía un 2 a la n multiplicando, pero también ahora tengo un 2 a la n dividiendo. ¿Bien? O sea que se me cancelan. Y también tengo el 3 a la n dividiendo acá abajo, pero también lo tengo multiplicando. ¿Bien? O sea que se me cancelan y por eso desaparecieron. ¿Bien? Entonces lo único que me sobrevive es este 1 sobre n que tengo acá, que es el que aparece ahí. ¿Sí? Bien, entonces todo este choclazo acá se escribe de forma compacta así. Pero si se fijan, esto, no importa quién sea el valor que tome n, como lo estoy multiplicando por 2 y le estoy sumando, al multiplicarlo por 2, lo hago par, y al sumarlo 1 lo hago impar. O sea, esto siempre va a ser menos 1. ¿Bien? Entonces me queda constante igual a menos 1. Por eso aparece el menos 1 este en rojo acá. Entonces, en definitiva, la serie que me quedó es la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de menos 1 por 1 sobre n. Y esa no es otra cosa más que la armónica. ¿Bien? O es menos 1 por la serie armónica. ¿Bien? Y esa ya sabíamos, la serie armónica que divergía. ¿Bien? Por lo tanto, de acá concluyo que diverge esta serie. Conclusión, en el extremo izquierdo del intervalo, la serie diverge. ¿Bien? Entonces, veamos ahora qué pasa en el extremo derecho del intervalo. O sea que tengo que ver qué pasa acá. ¿Quién es el extremo derecho? Es A más R. ¿Bien? A era 1 y el R, lo que acabamos de calcular, es 3 medios. Entonces tengo que ver qué pasa en 1 más 3 medios. ¿Bien? Entonces, de nuevo, tomo el X, pongo el X igual a 1 más 3 medios. Cuando lo evalúo en la serie, este 1 se me cancela con el menos 1. ¿Bien? Entonces lo único que me quedó es, vive el 3 medios. ¿Bien? Fíjense que es igual a lo que tenía antes, pero en el anterior me había quedado menos 3 medios y ahora me queda con el signo positivo. ¿Bien? Entonces, acá de nuevo, este de acá, 3 a la n, se me cancela con este 3 a la n que tengo acá abajo. Bien, y el 2 a la n se me cancela con el 2 a la n que tengo acá abajo. Entonces lo único que me sobrevive es menos 1 a la n más 1 y el 1 sobre n que tenía acá. Entonces me quedo que menos 1 a la n más 1 y 1 sobre n. Y ahora sí, esto va a ir alternando, ¿bien? Dependiendo del n, esto va a ser positivo o negativo. ¿Bien? Entonces tengo una serie que es alternante, donde sus an son positivos, decrecientes y van a 0. Entonces por criterio de serie alternante sé que esto converge. ¿Bien? Conclusión, en el extremo derecho la serie de potencias sí converge. Por lo tanto, el intervalo de convergencia es abierto en el extremo izquierdo y cerrado en el derecho. ¿Bien? O sea que el dibujito que me queda acá es mi serie está centrada en el 1. ¿Bien? Acá está centrada la serie. Y tenemos que el radio de convergencia que me dio es 3 medios. O sea, la distancia al 1, para todos los x que disten a una distancia menor de 3 medios del 1, va a converger la serie. O sea, para todos los que están acá y para todos los que están acá. ¿Bien? Y ahora lo que nos fijamos, ¿qué pasaba en los extremos? Bueno, tengo que acá diverge y acá converge. ¿Bien? Por eso va un corchete. ¿Bien? Entonces, ese es el intervalito que me quedó de convergencia. ¿Bien? Es el 1 más 3 medios cerrado, que 1 más 3 medios es 5 medios. ¿Bien? Y el 1 menos 3 medios, pero abierto.
¿bien? Que 1 menos 3 medios me queda que es menos 1 medio. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Bien. Entonces, este ejemplo me parece que es bastante completo de que tenemos todo. Tenemos una serie que no está centrada en el cero, calculamos su radio de convergencia y después para calcular el intervalo de convergencia tenemos que en un extremo sí converge y en el otro no converge. ¿Bien? Entonces, el error que siempre uno comete es, ojo, no hay que evaluar la serie, una vez que calculo el radio de convergencia y quiero calcular el intervalo de convergencia, no tengo que evaluar la serie en el más R y en el menos R, sino que la tengo que evaluar, esto es lo importante, la tengo que evaluar en el A menos R y en el A más R. ¿Bien? O sea, en el caso que A sea 0, sí, es cierto, me va a quedar que la tengo que evaluar en el menos R y en el R. Pero en el caso en que no la tenga centrada en 0, no me tengo que olvidar de esto. ¿Bien? Además, fíjense que lo bueno de esto, de no tener que evaluarla en el menos R, sino en el A menos R, es que se me está simplificando, porque justamente es como, acá el A era 1, puse 1 menos 3 medios, y el 1 se me simplifica con este de acá. Ok, bien, ¿alguna duda con esto? ¿Están ahí? Por mi Sí. parte quedó claro, profe. Perfecto, bien. Ok, entonces vamos a continuar con lo último que quiero que veamos ahora. Son 2 hojitas, que es representar funciones como series de potencia. Entonces, fíjense que lo que estuvimos haciendo hasta ahora, o sea, para cada X, si yo tengo un X tal que su serie, que cuando lo pongo acá, esta serie de potencias converge, entonces lo que podría pensar es que eso me define una función. ¿Bien? O sea, ¿por qué una función? Es una regla que a un numerito en R le asigna un único, o sea, ¿qué sería una función de R en R? Sería una regla que para cada numerito en R me asigna un único numerito real. ¿Bien? Las puedo restringir y a lo mejor su dominio no va a ser todos los reales, sino un subconjunto de los reales. Bueno, entonces fíjense que esto, que en el intervalo de convergencia, lo que me está definiendo esto es una función, porque para cada x del intervalo de convergencia, lo pongo acá, sé que esto converge, o sea que me está dando un número, o sea que me está definiendo una función. ¿Bien? Es como que esta serie de acá me está definiendo una función en este intervalo, cuyo dominio sería ese intervalo. ¿Bien? Este de acá, cuyo dominio sería el intervalo este de acá. ¿Bien? Que es lo mismo que está dibujado acá. Porque siempre y cuando yo tome un número que esté acá adentro, lo meto a ese x, lo meto acá y esto me da un número. ¿Bien? O sea que me define una función. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Bien? Entonces, veamos algunos ejemplos de eso. Por ejemplo, sabíamos que si teníamos esta serie de potencias, sumatoria de n igual 0 hasta infinito de x a la n, ¿bien? Que esto es 1 más x al cuadrado más x al cubo, así. Esto sabemos, siempre y cuando el módulo de x sea más chico que 1, sabíamos que esto convergía, porque lo habíamos relacionado con la geométrica, y converge a esta. ¿Bien? O sea, fíjense que siempre y cuando yo esté en este intervalo, esta serie me define una función, y más aún, para este caso, tengo aquí en la fórmula de la función. ¿Bien? O sea, lo que puedo decir que en el intervalo menos 1, 1, la función la puedo escribir como una serie de potencia, o que la serie de potencia me está definiendo una función, la puedo ver como una función. ¿Bien? Siempre y cuando esté en este intervalo, ¿bien? En el intervalo de convergencia. Por ejemplo, si tengo esta función, 1 sobre 1 más x al cuadrado, ¿bien? Bueno, fíjense que 1 sobre 1 más x al cuadrado, lo voy a tratar de llevar a algo así, a tener 1 menos y. Entonces, este más lo puedo escribir como menos menos. ¿Bien? Y entonces ahora a este, menos x al cuadrado es como que está cumpliendo el rol del x de aquí que tenía acá arriba. ¿Bien? Entonces, siempre esto de acá, 1 menos y lo que tengo en el paréntesis, que es el menos x al cuadrado, va a ser igual. Fíjense que lo que tengo en el paréntesis es como que es lo que puse acá en el paréntesis.
va a ser igual a paréntesis a la n, siempre y cuando lo que tengo en el paréntesis sea más chico que 1. ¿Bien? Y eso lo saco por la serie geométrica. ¿Está? Bien. Entonces, esto lo puedo escribir y lo reescribo, es como con el menos 1 que está multiplicado acá, lo saco acá como menos 1 a la n, y el x me queda a la 2n. ¿Bien? Entonces, esta igualdad, o sea, lo que estoy diciendo, esta serie de potencia me define esta función, es igual a esta función a la 1 sobre 1 más x al cuadrado, siempre y cuando módulo de x al cuadrado sea más chico que 1. ¿Bien? Que eso es equivalente a decir que módulo de x sea más chico que 1. ¿Bien? O sea, lo que estoy concluyendo es esto de acá. Siempre y cuando esto. Bien, o sea que puedo decir que la función la puedo escribir como una serie de potencias en este intervalo, en el intervalo menos 1, 1, o que la serie de potencias me está definiendo una función. ¿Bien? Eso es lo que me está diciendo esta igualdad. Otro ejemplo, consideremos ahora que tengo esta función, 1 sobre 2 más x. ¿Bien? Entonces, la idea es siempre llevarla a la forma 1 sobre 1 menos y. ¿Bien? Como tengo acá. Acá tengo x, pero lo digo como 1 menos y porque es la forma genérica. Si yo lo puedo llevar a la forma 1 sobre 1 menos i, eso me va a quedar que es la serie de potencia de los i a la n. ¿Bien? Entonces vamos a tratar de llevar esto a la forma 1 sobre 1 menos i. Entonces lo primero que tengo que tener abajo es un 1, entonces saco factor común el 2. ¿Bien? Entonces, y a este más lo escribo como hicimos acá arriba, lo escribo como menos menos. ¿Bien? Entonces esto de acá lo puedo escribir como esto de acá abajo, como lo que tengo acá, claro. Entonces, este un medio lo saco por un ratito afuera. ¿Bien? Entonces, fíjense que me está quedando, si me fijo en esta parte de acá, ¿bien? Tengo que, es 1 sobre 1 menos i, donde ¿quién es el i? Es menos x al cuadrado sobre 2. Entonces, 1 sobre 1 menos i no es otra cosa más que sumatoria desde n infinito, desde n igual 0 hasta infinito de i a la n. ¿Bien? O sea, este es el que juega el rol del i. Entonces, este es el que me aparece como i acá. ¿Bien? Bueno, y acá lo único que hice es, bueno, tenía un medio, como sé que esto es importante, este triangulito acá, ¿no? Que esta igualdad va a valer siempre y cuando i sea más chico que 1. ¿Bien? ¿Quién es i? Es módulo de x sobre 2. Pero módulo de x sobre 2 más chico que 1 es lo mismo que decir que módulo de x tiene que ser más chico que 2. ¿Bien? O sea, recuerden que el módulo de un cociente es el cociente de los módulos. ¿Bien? Entonces me quedaría el módulo de x sobre el módulo de 2. El módulo de 2 es 2 y lo paso multiplicando. Y ahí me quedo esto de acá. Claro, profe, ¿por qué es lo de que el módulo tiene que ser menor a 1? Porque yo tenía esto. Es como que estamos usando fuertemente esto de acá. Bien. O sea, esto vale siempre y cuando se cumpla esto. Claro, o sea, a eso iba, porque es por el tema de la convergencia. Claro, exactamente. Eso. O sea, si porque no converge, no podemos asegurar que son iguales. Claro, exactamente. Bien, bien. Porque sí. Eso. Sí. Para los x que sean distintos de 1, esto no sé cuánto me da. No me va a dar un número. ¿Está bien? Okay. Entonces, lo que me está diciendo esta igualdad es que siempre y cuando vos tomes un numerito que tenga módulo más chico que 1, ¿bien? Lo que te va a dar es un número y más aún te va a dar este número. ¿Bien? O sea, si vos tomas el x igual a un medio, entonces sumar un medio a la n, eso te va a dar un número. ¿Y qué número va a hacer? Es poner acá 1 sobre 1 menos un medio. ¿Bien? Lo mismo si pongo el 1/3, si pongo el 5/8. ¿Bien? Siempre tienen que ser números más chicos que 1. Eso es lo importante. Bien, y por eso entonces, para poder usar esto acá, es como que esto es lo que decía. Acá le puse x, pero le podría haber puesto cualquier, llamémoslo y por un rato a esto. ¿Bien? O sea, lo que tengo es que 1 sobre 1 menos i va a ser igual a la sumatoria de i a la n, siempre y cuando el módulo de i sea más chico que 1. ¿Bien? Entonces, por eso ahora agarré y digo, bueno, a este ahora lo hago jugar el rol de i, y digo, esta igualdad, todo lo que tengo amarillo acá, 1 sobre 1 menos i, va a ser igual a la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de i a la n, siempre y cuando, por esto es importante
este triangulito de acá, siempre y cuando un módulo de y sea más chico que 1. Bueno, ¿quién es y? Es x sobre 2. Entonces, que x sobre 2 sea más chico que 1 es equivalente a pedir que x sea menor o igual que 2. ¿Bien? Ok. Entonces, la conclusión que saco acá, bueno, acá puedo reagrupar, puedo meter el 1 medio, lo meto de nuevo acá adentro, entonces tenía 2 elevado a la n con un 2 que metí acá adentro, me queda el 2 a la n más 1, y acá distribuí el n al menos 1 y al x, por eso me apareció así, menos 1 a la n y x a la n. ¿Bien? Entonces la conclusión que tengo acá es esta, es que tengo esto de acá, que esta serie de potencias es igual a esta función en este intervalito, en el menos 2, 2. ¿Bien? O que esta función lo puedo escribir como esta serie de potencias en el intervalo menos 2, 2. ¿Bien? Entonces, fíjense que en definitiva es como eso, de poder escribir o representar a funciones como serie de potencias. Entonces, fíjense que en estos tres ejemplos representamos a tres funciones distintas, a la 1 sobre 1 menos x, a la 1 sobre 1 más x al cuadrado, a la 1 sobre 2 más x, siempre las representamos como series de potencia. ¿Bien? Profe, disculpe, no me quedó Sí. muy claro lo que hace cuando dice si x pertenece al intervalo menos 2 y 2. Porque lo saco de acá. Es de esto de acá. Que fíjate que dije, Claro. esto es igual a esto siempre y cuando se cumpla el triangulito este. ¿Qué era el triangulito? Era que esto, Sí, sí. que valga esto. ¿Está bien? O sea, expandí esto de manera... ¿Ya? Perfecto, gracias. Genial. Bien. Entonces, lo que vimos es que en el intervalo de convergencia, la serie de potencia me define una función. ¿Bien? Y más aún, ahora vamos a tener este teorema que nos dice que si yo tengo una serie de potencias, ¿bien?, que tiene radio de convergencia R, entonces la función que me define justamente la serie de potencia es derivable y por lo tanto va a ser continua. Bien, función derivable me dice que tiene que ser continua. O sea, me dice que, no, o sea, a lo que vamos, este teorema me dice, si vos tenés una serie de potencia, bien, bueno, en el intervalo de convergencia, esa serie de potencia te define una función que es continua y que es derivable. Y más aún, si la querés derivar, ¿cómo la vas a derivar a esa función? A la f, que me define la serie de potencias. Bueno, me va a quedar que si la f era c por c1 por x menos a, más c2 por x menos a al cuadrado, la derivada va a ser, derivo esto de acá. Es como que derivo término a término. La derivada del c0 es 0, entonces me desaparece. La derivada de esto con respecto a x me queda que es c1. La derivada a esto con respecto a x me queda que es 2 veces c2 por x menos a. ¿Bien? Y así seguiría con los términos. O sea que me quedó de esta forma. Bien, y además por ser continua, entonces la puedo integrar. Puedo calcular su integral indefinida. Y lo que me dice este teorema, bueno, la integral indefinida va a ser integrar estos como término a término. Bien, o sea, me va a hacer la integral indefinida de C0, ¿quién es una primitiva? Bueno, es x menos a. Bien, en realidad es... alguien me podría decir, bueno, la integral indefinida de esto es x. ¿Bien? De esto es C0 por x más una constante. Bueno, lo pongo como C0 por x menos a para que me quede la misma formulita. ¿Bien? Total, C0 por a va a ser una constante y es como que aparece todo esto en la constante de acá. ¿Bien? ¿Por qué lo pongo como por x menos a la primitiva? De manera tal que después todo esto de acá... de manera tal que, entonces me queda que toda esta fórmula de acá la puedo escribir de manera compacta así. Por eso le puse de prepo ¿Es como para que quede en forma de sucesión? ¿Cómo? Es como para que quede en una forma de sucesión como para poder Claro, para que, hacer sí, exactamente, para que quede eso, como para que todo tenga la misma pinta, entonces lo puedo escribir todo esta sumatoria infinita, lo escribo de manera compacta en una sumatoria, ¿bien? Usando el símbolo de sumatoria. Bien, entonces me dice, este teorema me dice, si vos tenés una serie de potencia que tiene radio de convergencia R, bueno, esa serie de potencia me define una función. Me define una función que es continua,
que es derivable, su derivada es esta, por ser continua es integrable, entonces su integral indefinida es esta, ¿bien? Y además, los radios de convergencia de la derivada y de la primitiva, ¿bien? Van a ser los mismos que tu serie original. ¿Bien? Ahora, lo único que me dice es que el radio de convergencia va a ser el mismo. Podría ser que los intervalos de convergencia no sean iguales. ¿Bien? O sea, podría ser que mi serie original, no sé, el intervalo de convergencia sea cerrado acá en R, ¿bien? Y que cuando la derivo no me quede que sea cerrado en A más R, sea abierto. ¿Bien? El radio va a ser el mismo, no así los intervalos de convergencia. Entonces, fíjense que, ahora, una observación, una forma de reescribir esto de manera, de las ecuaciones estas 1 y 2, de manera más compacta, básicamente lo que me está diciendo este teorema es, si vos tenés una serie de potencia, ¿bien? Eso me va a definir una función y esa función es derivable. ¿Cómo derivo esa serie de potencia? Bueno, es como que la derivo término a término, ¿bien? Se deriva término a término. Es como que, básicamente, entre comillas, puedo meter la derivada dentro del símbolo de la sumatoria. Porque lo que estoy haciendo acá, fíjense, es derivar término a término. Derivé esto, el C0 con respecto a X, me dio 0, por eso no aparece. Derivo esto con respecto a X, me queda el C1. Derivo esto con respecto a X, me queda 2 veces C2 por X menos A. ¿Bien? Entonces, esta sería como la forma compacta de escribir todo esto. Y lo mismo para la integral. ¿Cómo integro? Bueno, es como que el símbolo de la integral, o sea, la integral indefinida esta, entra dentro de la sumatoria, ¿bien? Se integra término a término. ¿Bien? Entonces hagamos unos ejemplos y con esto terminamos. ¿Se entendió así el enunciado del teorema? Profe, ¿ahí dónde aclararías el intervalo? No, es como si alguien me lo pregunta. Es como, o sea, lo único que me está diciendo este teorema es, vos tenés una serie de convergencia que tiene radio de convergencia R. Bueno, entonces me dice, esa serie me define una función, la voy a derivar, va a seguir, o sea, esa función, me define una función, perdón, es derivable y su derivada me va a dar esto. Y su radio de convergencia va a ser el mismo que la serie original. Es integrable y su integral es esta, ¿bien? Y me queda una serie también. Y su radio de convergencia es el mismo que la serie original. Ahora, lo de los intervalos de convergencia es, no me tengo que confundir que cada una puede tener intervalos de convergencia distintos. Eso es lo que dije. Y es como que por ahora acá no entró en juego en ningún lado el intervalo de convergencia. Es como si me lo preguntaran aparte de eso. ¿Sí? Bárbaro. Bien. Entonces, ejemplo, nos dan esta función, 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Y lo queremos escribir a esa función, la queremos expresar como una serie de potencias. ¿Bien? Entonces, fíjense que ahora ya no podemos hacer el truquito que teníamos antes de sumar y restar o dividir y que nos quedaran de la forma 1 menos e, de la forma 1 sobre 1 menos i. Pero, fíjense que tiene cierta, en realidad no es la 1 sobre 1 menos i, pero tengo que es 1 sobre 1 menos i y todo eso al cuadrado. ¿Bien? Entonces, ¿cómo es como que me suena que es parecido a eso, y en realidad está súper relacionada con esa función, porque fíjense que la g, esta que me dan, no es otra cosa más que la derivada de la función f, donde la f justamente es esta, la 1 sobre 1 menos x. Si yo derivo esta función, la f igual a 1 sobre 1 menos x, ¿bien? Si la derivo, lo que obtengo es la g. ¿Bien? Pero en ese caso, si se deriva la f de x, quedaría menos 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Y esto de acá abajo. Claro, O sea, pero ¿cómo sería así? la g de x sería negativa, menos 1 No, sobre todo lo otro. no, me queda lo mismo. O sea, como derivado, es como que la f, si querés, lo puedes ver como un cociente de funciones, ¿bien? Una g y una h. Entonces tengo que hacer la derivada de la g por esta sin derivar, pero la derivada de esto me dio
Es como que la f, si querés, la escribí como una... No llamémosle g, como... Sí, sería 0 en realidad por denominador, que 0 desaparece, por 1 menos x, claro, menos menos 1 1. por la derivada de lo de acá abajo. Y la derivada de lo de acá abajo es menos 1. Ah, perdón, a ver si. Y todo esto por 1 menos x al cuadrado. Entonces, Está este bien. menos con este menos se me Se hace más. cancelan los negativos. Claro. Ahí está. Entonces ahí me devuelve que era la g original. Entonces, por un lado, fíjense, tengo esto. Que la g... Uy. Entonces tengo que la g... es igual a f'. Bien, entonces esta es la primera que tengo. Y por otro lado, sé que ahora de la f, lo que habíamos visto recién, a la 1 sobre 1 menos x, la puedo escribir como, la puedo expresar como serie de potencia y la puedo expresar como esta serie de potencia, siempre y cuando módulo de x sea más chico que 1. Bien, o sea, lo que me está diciendo es que el radio de convergencia es 1. Entonces, bueno, pero mi objetivo original era expresar esta función como una serie de potencia. ¿Bien? Entonces, bueno, largo con esa. Es la 1 sobre 1 menos x al cuadrado, que es la g. Uso la primera igualdad, perdón, esta de acá. Entonces, de acá tengo que la g es igual a la f'. ¿Bien? Bueno, pero ¿quién era la...? Por otro lado, puedo usar ahora esta igualdad de acá. ¿Quién es la f? La f la puedo escribir como esta serie de potencia. ¿Bien? Es como que esta que a la f acá como que la reemplazo y meto acá quién es la f. ¿Bien? Entonces me quedo a la f, la escribo de esta forma, como una serie de potencia. Y esto vale siempre y cuando módulo de x sea más chico que 1. ¿Bien? Y ahora esta serie de potencia la tengo que derivar. Entonces ahora agarro y uso esto, el teorema. ¿Cómo derivo esa serie de potencia? Bueno, me meto adentro y derivo término a término. Entonces tengo que derivar cada uno de estos términos. Entonces la derivada de cada uno de estos términos era baja el n y le resto 1. Baja el n y le resto 1 al n. Entonces me queda n por n menos 1. ¿Bien? Y ahí ya estaría. O si quieren, bueno, ahora como digo, esto lo puedo reescribir. Fíjense, para n igual a 0 me quedaría 0 por... para n igual a 1 me queda 1 por x a la 0. O sea que me queda 1. En realidad esta serie, para n igual a 0, esto 0 no suma nada. Entonces estoy sumando desde el n igual a 1. Entonces eso fue lo que hice acá. Como que lo reescribo de esta forma, como n más 1 por x a la n. Porque ahora cuando n es igual a 0, esto vale 1. Y esto se me hace x a la 0 es 1. ¿Bien? O sea, ahí tengo el 1 de acá. El n igual a 2 de esto, que me quedaba, que era 2 por x. Y el n igual a 1 de esto, me queda 1 más 1 es 2 por x. ¿Bien? O sea, esto no hay necesidad de hacerlo. Esto es lo mismo que esto, pero no hay necesidad de hacerlo. En realidad, ¿por qué lo hice así? O sea, no hay necesidad. Por otro lado, alguien si te podría decir hay que necesitar, porque en realidad siempre cuando vimos series de potencia, me tendrían que quedar de la forma x menos a la n. ¿Bien? Y eso fue lo que hice, para que no me quede a la n menos 1, sino para que me quede a la n. ¿Bien? Pero me definen la misma serie. El a en este caso es 0. Por lo tanto, y bueno, entonces, conclusión, tengo que o sea, la conclusión que tengo es esto de acá. O sea, lo que llegué es que a la función que quería, la g, la 1 sobre 1 menos x al cuadrado, la puedo escribir como esa serie de potencia y siempre y cuando, y el radio de convergencia va a ser 1. ¿Sí? Eso es importante. Una consulta, profe. Sí. No me queda claro cuando pone que f de x es igual a 1 sobre 1 menos x.
y Sí, después cuando hace la sumatoria lo expresa como x a la n. Ese x, sí. ¿qué vendría a ser? ¿A qué representa? Sale de acá, porque fíjate que para Sería cualquier... como 1 sobre 1 menos x, todo eso elevado a la n. No, no, no. La f es la función... No, lo que estoy usando es esta igualdad de acá. Si querés, lo que estoy usando es esto de acá. Que la 1 sobre 1 menos x lo puedo escribir como sumatoria de x a la n. Siempre y cuando el x sea más que 1. Bien, ¿Bien? Entonces, porque fíjate acá, f de x es 1 sobre 1 menos x. Entonces, lo que estoy diciendo acá, ¿qué tenía? Esto de acá lo puedo poner como la... Es como si querés entre paréntesis acá, como que esto, así, tenés la derivada, ¿bien? Porque ahí tengo el tilde este acá derivado de 1 sobre 1 menos x. Y eso lo que digo es igual a hacer el 1 sobre 1 menos x, lo escribo como sumatoria de x a la n, desde n igual 0 hasta infinito, y a todo eso lo tengo que derivar, ¿bien? Que es lo que me pareció acá. Es eso que está escrito ahí. Y después, ¿cómo derivo esto término a término? ¿Cómo derivo esto? Bueno, uso el teoremita este, la parte 1, y me dice, podés meter es como que el prima, es como que lo que puedo hacer es hacer x a la n, y a cada uno lo derivo. Eso es lo que me dice el teoremita este, ¿bien? Entonces, la derivada de cada una de estas cosas, todo esto derivado es n por x a la n menos 1, ¿bien? Que es lo que me aparece acá. ¿Sí? sí, gracias. Perfecto. Bien, y hagamos el último ejemplo. Así afianzamos esto. Entonces, nos piden ahora expresar la función logaritmo de 1 menos x como una serie de potencias. ¿Bien? Entonces, de nuevo estamos en el caso en que no es así de esta forma, 1 sobre 1 más algo, ¿bien? O alguna constante más algo. O sea, siempre y cuando lo tengo de esta forma, ya sabemos que pasamos y eso lo podemos relacionar con la geométrica. ¿Bien? Ahora me están dando el logaritmo. Bueno, pero fíjense, ¿qué relación tiene el logaritmo con la 1 sobre 1 sobre 1 menos x? Si yo integro esta función, lo que me va a dar que la integral definida de esta función viene es menos el logaritmo de 1 menos x. Así que nada, acá sería más una constante. ¿Ok? Entonces, esa es la relación ahí, es cómo la relaciono yo con esta función. Profe, disculpe, ¿no nos faltaría un signo menos? ¿A dónde? Es menos logaritmo de 1 sobre x. No, porque... No, porque fíjate, cuando yo derivo esto, ¿quién es la derivada del logaritmo? Es 1 sobre lo que tengo adentro por la derivada de lo de adentro. Entonces me quedaría que es 1 sobre 1 menos x Ah, ya, por la derivada de lo de adentro, que me queda un menos 1. Con este menos acá se me hace positivo y por eso me devuelve esto. sí, sí, tienes razón. También igual. Gracias. Bárbaro. Bien, entonces, por un lado, tengo esta igualdad. Bien. Y por otro lado, ya sabemos que a la función esta, a la f, la 1 sobre 1 menos x, la puedo escribir de nuevo, es como que lo que ya sabíamos y lo que estamos usando muchísimo, es como que no estamos ya abusando de eso, de que a la serie de potencia, siempre y cuando esté en el intervalo menos 1, 1, esta serie de potencia es lo mismo que esta función. ¿Bien? O esta función la puedo expresar como esta serie de potencia, o esta serie de potencia me define esta función. Es un ida y vuelta. Bien. Pero bueno, nuestro objetivo era expresar como serie de potencias el logaritmo de 1 menos x. Entonces vamos con eso. Entonces, por un lado, por un ratito, no trabajemos con la función esta, sino trabajamos con menos la función. ¿Bien? Porque acá tenemos la relación la tenemos con menos la función. Entonces, menos el logaritmo de 1 menos x
dijimos que es igual, por el recuadro en verde, es igual a la integral de la f. ¿Bien? Bueno, pero la f a su vez, ahora uso el recuadro que tengo acá en naranja, la puedo escribir como esta serie de potencias de x, el sumatorio es de n igual 0 hasta infinito de x a la n. Entonces reemplazo acá, donde dice f, con que esto, uso este recuadro, entonces donde dice f, reemplazo. ¿Bien? Y ahora tengo que integrar esto. Tengo que integrar una serie de potencias. Bueno, voy y uso esto de acá. ¿Cómo integro una serie de potencias? Integro término a término. ¿Bien? Entonces uso 2i y lo que puedo hacer es meter la integral dentro de la sumatoria. Y entonces tengo que integrar ahora esto de acá. ¿Bien? Entonces me va a quedar, cuando n igual a 0, acá me queda un 1. ¿Bien? Entonces la integral de esto sería como cualquier... La primitiva sería una constante. ¿Bien? Y todas las otras, es como que estas constantes me absorben todas las otras constantes de estas primitivas. ¿Bien? Entonces tengo que integrar cada una de estas cosas, que era hacer n, x a la n más 1, x a la n más 1 sobre x sobre n más 1. ¿Bien? Solo que para escribirlo como serie de potencia, en vez de poner n más 1 y n más 1, ¿bien? Lo pongo como desde n igual a 1. A ver si acá lo tenía escrito así. Sí. ¿Ok? O sea, integré esto término a término. ¿Bien? Pero lo reescribo ahora empezando desde n igual a 1 para que me quede de la forma x a la n. Porque así quería... ¿Por qué? Quiero que me quede un x a la n porque las series de potencias están definidas así. ¿Bien? Que eran un c sub n por x menos a la n. ¿Bien? Por eso quiero tener un n acá. Bien, entonces llegamos a esto de acá, que menos el logaritmo de 1 menos x lo puedo escribir como esto, como esta serie de potencias. Siempre y cuando módulo de x sea más chico que 1. ¿Bien? Entonces, fíjense que también, por un lado, acá sabíamos que esto convergía, o sea, que esta igualdad de acá la teníamos para un módulo de x más chico que 1. ¿Bien? Y por otro lado tiene sentido acá que hablemos de módulo de x más chico que 1, porque no podríamos considerar, o sea, si el módulo x fuese más grande que 1, en algún momento estaría tomando el logaritmo de algo negativo y eso no está definido. Entonces está bien también que tiene sentido que nos salga esto. ¿Bien? Bien, entonces llegamos a esta igualdad de acá, lo que nos falta averiguar es quién es esta constante c. Bueno, lo que puedo hacer es igualar en 0. Entonces, evalúo esto en 0 y de este lado que me va a quedar es menos el logaritmo de 1 menos 0, que es menos el logaritmo de 1. Y si evalúo acá a la derecha en 0, todas estas cosas se me van porque fíjense que estoy desde n igual a 1, o sea, siempre me va a quedar 0 a la n. Todo esto se me hace 0. Entonces lo único que sobrevive es el c. Conclusión, tengo que logaritmo de 1 es igual a c, pero el logaritmo de 1 es 0. Por lo tanto, c es igual a 0. ¿Bien? Entonces, la conclusión que saco de acá arriba es que menos el logaritmo de 1 menos x es esta serie de potencias, siempre y cuando el x sea más chico que 1, en módulo. Bueno, pero a mí lo que me interesaba era sin el menos. Entonces, bueno, multiplico por menos. Entonces me queda que logaritmo, esto es a lo que quería llegar yo. ¿Bien? Ahora, logaritmo, es lo que tengo acá. Logaritmo de 1 menos x va a ser menos esta serie, ¿bien? O sea, multiplique por menos 1, entonces acá me queda positivo y acá me va a aparecer un menos. Entonces me queda que es menos sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de x a la n sobre n. Y esto vale si el módulo de x es más chico que 1. O sea, decir que esto valga, que esta serie, que esto tenga sentido para el módulo de x más chico que 1, o sea, lo que me está diciendo que el r es 1, que el radio de convergencia de esto es 1. Y en este caso, el intervalo sería abierto en -1 y en 1. Exacto. En este caso sería abierto. Si me piden calcular el intervalo de convergencia, va a ser lo que me estás diciendo, es abierto en -1 y 1. ¿Bien? Porque fíjense que en 1, acá está claro que no puedo.
Quedaría el logaritmo de 0 y eso está indeterminado. Claro. Y en -1, bueno, porque esto, si evalúo en 1, esta me queda que es la serie armónica. ¿Bien? O sea, esta función sí la puedo evaluar en 1. No, perdón. Sí la puedo evaluar acá estoy restando. En 1 no la puedo evaluar porque si no estaría acá, lo de la izquierda tiene problemas en 1. ¿Bien? Porque si no estaría tomando el logaritmo de 0, que eso no tiene sentido. En -1 sí tendría sentido esto de acá a la izquierda. ¿Bien? Porque estaría tomando el logaritmo de 1 menos -1 es 1. ¿Bien? O sea, el logaritmo de 1 más 1 que es 2. Esto de acá sí tiene sentido. Pero esto de acá a la derecha no tiene sentido cuando lo evalúo en 1. Porque me queda la serie armónica. Es menos la serie armónica y eso diverge. O sea que esta igualdad ya deja de tener sentido. ¿Bien? Por eso, esta igualdad tiene sentido siempre y cuando estemos acá. En el intervalo con un estricto. ¿Bien? O sea que esa igualdad vale justamente eso, en el intervalo -1, 1 abierto. ¿Sí? Profe, Sí. en 1 no vale, pero en -1 sí vale la igualdad. Por el criterio de convergencia para series alternantes. En -1, a ver qué estoy diciendo. -1. Sí, lo hice positivo, pero no, tenés razón. Es -1, me queda. Está bien, perfecto, eso sí. Me acabo de equivocar yo. Vamos a ponerlo en lápiz y en negro. Pues, está bien. Cuando evalúo en x igual a -1. No sé por qué tengo. Voy a sacar esto. Cuando evalúo en x igual a -1, entonces acá a la izquierda, esto es lo que me confundí. Acá tenía un menos, entonces se me hace menos con menos más. Entonces a la izquierda me quedaría logaritmo de 2. ¿Bien? Y acá, en la serie, cuando evalúo en -1, acá no tengo un menos. Entonces me sigue quedando, yo lo había pensado como un 1, pero no. Me queda -1 a la n sobre n. Y esta es cierto que converge por el criterio de series alternantes. ¿Bien? O sea que esta serie va a converger a ese valor. Entonces, acá hay un ejemplo, esto, de que, bueno, lo único que me decía el teorema era el radio de convergencia. En cuanto al intervalo de convergencia, podían ser distintos. ¿Bien? O sea, claro, acá me dijeron exprese la función como una serie de potencias. Entonces, si me hubiese pedido exprese la función esta como una serie de potencias y de su dominio más grande, entonces ahí sí me tengo que fijar a ver qué pasa en los extremos, y en este caso es como el dominio más grande, en realidad, donde está bien definido esto, es como que podría agarrar y ponerlo así, entre -1, no, cerrado en -1, y abierto en 1. ¿Bien? O sea, digo, lo que está acá, con módulo X, sigue siendo válido, es cierto. Digo, pero además, si como quiero ser más detallista, en realidad esta igualdad vale también para el -1. Y por eso lo estoy poniendo como cerrado. ¿Bien? Eso es lo que es. ¿Bien? O sea, si me piden el dominio más grande, en realidad la respuesta que tendría que dar es la de acá abajo. Es cerrado en -1 y abierto en 1. Si me dicen expresarlo, bueno, la expreso y está bien expresada esta función como una serie de potencias en este intervalo. ¿Bien? Profe, normalmente puede pasar que el dominio de la función no sea el intervalo de convergencia de la serie. Porque en este caso lo mismo, o sea, el dominio de la función es de -1 a 1, y en el caso de lo de la derecha también. Claro. Sí, no, en realidad el dominio de esta función es desde el menos infinito a 1. ¿Bien? Porque con este menos acá todos los negativos se me hacen positivos.
Ah, claro. ¿Está bien? Entonces funciona en un cierto rango. Lo de... Claro, exacto, puedo escribir en un cierto rango la. Claro, y aparte lo de la derecha nos serviría para aproximarnos al valor de la función. Entonces necesitaríamos que cada término se vaya haciendo más chiquito, aparte para que converja un valor. Claro, claro. claro. Bueno. Claro, este es un buen ejemplo ahora. Si yo tengo imagínense, tiene una computadora que no saben calcular logaritmos, entonces lo que pueden hacer es aproximar en este intervalo, en el menos 1, 1, pueden aproximar la función logaritmo por esta serie de potencias. Bueno, acá también alguien me está diciendo, bueno, pero está sumando hasta infinito. Bueno, la idea sería, justamente, las computadoras tienen una memoria finita y no pueden sumar. Lo mismo cuando graban un número, lo graban y tienen una cantidad finita de dígitos, ¿bien? O sea, con los números irracionales no es que están a pi, no lo guardan con todos sus dígitos, no, es imposible. Entonces, lo que uno hace acá es como que trunca esta serie y sumo hasta un n muy, muy grande, qué sé yo, no sé, 10.000, una cosa así. Entonces, al logaritmo de 1 menos x lo puedo aproximar por esta serie, pero que la trunco hasta un n. Entonces, en definitiva, lo único que tengo que hacer, vos me das un x y lo que tengo que hacer es multiplicar el x, elevarlo al cuadrado que yo y después hacer un montón de sumas. Entonces, es una forma de aproximar al logaritmo. ¿Bien? Acá se ve claro esto de que yo había dicho en la primera clase, ¿para qué usamos esta serie de potencias, estas cosas? Bueno, para aproximar funciones. ¿Bien? O sea, si sumo y no sumo hasta infinito acá, no me quedaría un igual, sino me quedaría como un aproximado, una cosa así. ¿Bien? La clase que viene vamos a seguir con esto. O sea, la idea, o sea, hoy lo que tratamos de meternos, definimos serie de potencia, y la idea era como relacionar funciones y serie de potencia. Entonces, ahora escribimos ciertas funciones, expresamos ciertas funciones como serie de potencia. Pero fíjense que todas las que escribimos siempre pasamos por esta, por la 1 sobre 1 menos x. Bueno, a partir de la clase que viene vamos a verlo para funciones más generales y eso tiene que ver con serie de Taylor y polinomio de Taylor. Y ahí también vamos a saber, o sea, vamos a poder tener esta aproximación y también vamos a poder estimar un error de por cuánto le estamos errando haciendo una aproximación a la función original. ¿Bien? Pero bueno, eso ya es tema de la clase que viene. ¿Puedes subir un poquitito, profe? Sí. Ahí donde dice ejemplo, notemos que g de x es igual a la derivada de f de x. ¿No sería menos g de x? Porque... No, es lo que hicimos recién. Fíjate, si yo derivo la f, es la derivada de lo de arriba, que es 0, por lo de abajo sin derivar, es 1 menos x. Menos este sin derivar, que es 1, por la derivada de lo de abajo. Entonces la derivada de lo de abajo me queda menos 1, que es el que me aparece acá. Y todo eso por lo de abajo sin derivar, que es 1 menos x al cuadrado. Entonces, este término de acá se me hace 0 porque estoy multiplicando por 0. Y acá lo que estoy teniendo es menos 1 por menos 1. Entonces, se me hace positivo. Y el de abajo me quedó 1 menos x. Me lo estoy imaginando como 1 menos x a la menos 1, pero me estaba faltando derivar 1 menos x, que ahí sale lo que... Claro, exactamente. Esa derivada de esta acá es que me aparece el menos 1 y me salva de eso. Bien, ¿alguna otra consulta, duda? Ok, entonces vamos a parar la Solo lo último, siempre vamos a poder estimar un valor, o sea, casi llegar a lo que es realmente